Muchas bendiciones a todos. Shabbat Shalom. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana, te bendecimos. Te damos gracias por todas tus bendiciones, por tu fidelidad, por tu amor. Padre, esta mañana en el nombre de Jesús te presentamos los diezmos, las ofrendas que traemos a tu alfolí. Te pido que siempre, Señor Santo, sean usadas para tus propósitos, para incrementar tu reino. Ayúdanos esta mañana, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender lo que tu Espíritu dice. Toca mis labios este día. Ayúdame, Padre Celestial, para exponer tu palabra, Señor. Úsame, Espíritu Santo, para poder hablar lo que tú quieres que tu iglesia sepa este día. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, vamos a seguir, vamos a dar conclusión a el mensaje que empezamos la semana pasada, que había intitulado Corriendo por una corona. Solamente quiero recalcar un poco de lo que hemos hablado. Acuérdense que estamos estudiando, todavía estamos en el capítulo 1 de Santiago. Como les había dicho usted, este capítulo está, ¿cómo podríamos decir?, empaquetado de tantas cosas y pues la verdad, francamente, no podemos apresurar, sino tenemos que entrar en la palabra, masticarla, digerirla, y no queremos irnos muy deprisa porque no queremos perder lo que el Señor tiene para nosotros. Habíamos hablado que la carta de Santiago, el medio hermano de Jesús, que era conocido como el líder o el apóstol en la ciudad de Jerusalén, había escrito esta carta a los judíos que habían sido dispersados a causa de la persecución terrible que se desató cuando se acuerdan que Esteban fue ejecutado. Entonces un tal llamado Saulo, Shaul de Tarso, un fariseo, se levantó y en una terrible persecución en contra de la iglesia. Y después sabemos que Shaul, o conocido como el apóstol Pablo, se convirtió y después él fue perseguido. Pero en este tiempo que fue escrita esta carta, los hermanos en Jerusalén se dispersaron por toda Judea, por todas las áreas del Imperio Romano, en esa área del mundo, y empezaron a predicar la palabra de Dios. Pero como ustedes podrían imaginarse, al ser dispersados, pues pasaron por muchas pruebas. Y los apóstoles escogieron quedarse en Jerusalén para ministrar a las personas que estaban en Jerusalén, y ellos también estaban pasando por severas pruebas. Entonces, tal vez podemos llamar el capítulo 1 de la carta de Santiago el capítulo de la prueba, ¿verdad? El capítulo de las luchas. Y al comenzar su carta, su epístola, Santiago dice: hermanos, cuéntenlo por gozo cuando pasen por diversas pruebas y tribulaciones, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ya hemos hablado que la paciencia significa perdurancia, consistencia en el camino del Señor. Hemos hablado cómo Dios usa las pruebas, permite las pruebas para que nuestra fe crezca, nuestra fe se haga perdurante, para que podamos llegar hasta el final. Porque acuérdense que la meta para todo cristiano es ser fiel hasta que lleguemos a la muerte, ¿verdad? Hasta que crucemos la línea, hasta que lleguemos a la meta. No antes, no parar ni cortito ni una pulgada, sino llegar hasta la meta final. Ese es el punto. Entonces, Santiago nos enseña que Dios usa las pruebas para hacernos fuertes, hacer nuestro exterior duro, ¿verdad? ¿Cómo se dice esa palabra? Los mexicanos decimos cuerudos, para poder resistir hasta el final. Entonces vamos a comenzar. También hablamos la semana pasada de algo muy hermoso, ¿verdad? Por eso intitulé este mensaje Corriendo por una corona. Nos dimos cuenta que hay 5 coronas que están disponibles a los creyentes que lleguen hasta el final, ¿verdad? La Biblia habla de que aquí en esta tierra la gente compite por coronas corruptibles, ¿verdad? Los atletas de las Olimpiadas, cuando ganan su competencia o llegan en segundo o tercer lugar, les dan medallas, ¿verdad? Medallas de oro, de plata, de bronce. Pero estas medallas son corruptibles, se van a acabar. Las personas que se afanan en esta vida, los ejecutivos, los empresarios
que quieren hacer mucho dinero, tal vez tengan éxito y llegan a ganar mucho dinero, pero al final de cuentas, ¿qué? No se van a llevar nada. Todo eso es corruptible, todo eso se va a acabar. Pero dice la palabra de Dios que nosotros estamos corriendo, ¿verdad? Hablamos de un maratón, que no podemos apresurar, no podemos ser atletas de carreras o de velocidad. Tenemos que ser atletas de maratón, ¿verdad? Que estamos corriendo a tal paso que estamos seguros que vamos a llegar hacia la meta. Y nos espera una corona incorruptible, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nosotros va a durar para toda la eternidad. Nuestro premio, ¿verdad? Aquí en la tierra nadie nos conoce, a nadie le importa, ¿verdad? Si nos llega a pasar algo, Dios guarde la hora, los noticieros no les va a interesar, ¿verdad? Pero cuando uno de las celebridades, ¿verdad? Uno de los que llaman estrellas o ídolos, algo les pasa, está por todas las noticias, todo el mundo lo sabe, pero sabes que en el cielo no los conocen. Sabes que su nombre no está escrito en el libro de la vida y no los conocen. Pero si algo, Dios guarde la hora, nos llega a pasar a nosotros, este mundo a lo mejor ni cuenta se da, pero en el cielo están haciendo fiesta porque ahí viene otro vencedor. Ahí viene otra persona que ha vencido. Y la corona y el galardón que Dios tiene para nosotros va a permanecer para siempre, nadie nos los puede quitar. Hablamos de las 5 coronas, ¿verdad? La corona incorruptible, la corona de regocijo, la corona de vida, la corona de justicia y finalmente la corona para los pastores o todos los que enseñan la palabra, la corona de gloria, ¿verdad? Estas coronas nos esperan a todos los que seamos fieles, que lleguemos hasta el final. Entonces, decidamos en nuestros corazones que vamos a llegar hasta el final, ¿verdad? A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, que sí, son duras, ¿verdad? Hay pruebas que son más duras que otros. Hay personas que yo les podría contar mis pruebas y me dirán, no, hermano, eso no es nada. Miren lo que me pasó acá. Sí, hay pruebas que son más duras que otros, pero el punto es que Dios quiere que aprendamos a llegar hasta el final, ¿verdad? Que lleguemos hasta la meta final, porque dice la palabra de Dios que el que perseverare hasta el fin, ¿verdad? Este será salvo. Y eso es lo que Dios nos está preparando, ¿verdad? Está permitiendo cosas en nuestras vidas porque Él quiere que lleguemos hasta el fin. Entonces, me parece que nos quedamos en qué punto nos quedamos, en el 3. El 3. Ok, nomás para recalcar también, hablamos la semana pasada que la Biblia garantiza que vamos a ser tentados, ¿verdad? Se me hace que es el slide 11, el 14. Pero solamente quiero recalcar lo del verso 13. Que la Biblia no dice si acaso o hay una posibilidad de que seas tentado. No, dice la Biblia, dice que vamos a ser tentados, ¿verdad? En otras palabras, que vamos a pasar por la prueba. También hablamos la semana pasada que Dios no es el que tienta a nadie, ¿verdad? Dios no dice, le voy a mandar a esta mujer bonita al pastor, le voy a mandar a este hombre guapo a la hermana, ¿verdad? Para tentarla. No. Hablamos de que el que tienta a la gente es el diablo, pero que Dios permite las pruebas para probar nuestra fe. Acuérdense que la fe que no es probada no es fe genuina, ¿verdad? Si nuestra fe, así como Dios probó a Abraham, ¿se acuerdan? Que le dijo a Abraham, quiero que tomes a tu hijo, a tu único hijo que vive contigo, y quiero que lo sacrifiques. Abraham fue probado, fue tentado en una manera grandísima. Le podría haber dicho, ¿sabes qué, Dios? Ya no quiero nada contigo, yo me voy con mi hijo y ya no te sirvo. Pero Abraham obedeció. Su fe fue probada y al final de cuentas pasó la prueba, ¿verdad? Porque muy dentro de Abraham, él conocía a Dios. Y dijo, voy a ser obediente porque yo tengo confianza en Dios. Entonces nosotros también, cuando estemos pasando por pruebas, debemos decir muy dentro de nosotros, ¿sabes qué? Algo bueno está sacando Dios de todo esto. Voy a poner mi fe en Él. Esa fue la fe de Abraham. Por eso Abraham se llama el padre de la fe, ¿verdad? Por eso nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Somos hijos de la fe. No necesariamente todo el mundo es judío
o descendientes físicos de Abraham, pero los verdaderos judíos, dice la palabra de Dios, son los descendientes espirituales, ¿verdad? Los que tienen la fe de Abraham, los que ponen su confianza en Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Él quiere que nosotros lleguemos a ser fieles como fue Abraham y que tengamos nuestra fe puesta en el Señor. Entonces, vamos a comenzar hoy desde el verso 14. Por si no habían escrito en sus papeles, Dios vive en perfecta santidad y no tiene capacidad para la maldad, ni es sujeto a ella, ¿verdad? No sé si lo escribió la semana pasada, pero Dios vive en perfecta santidad y no tiene capacidad para la maldad, ni es sujeto a ella. Entonces Dios no tienta a nadie. Vamos al verso 14, vamos a comenzar nuestro mensaje este día en el nombre del Señor. Ok. Entonces, la persona que tienta o busca causar pecar a los creyentes es Satanás. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que ese es el diablo el que nos tienta? Pues fíjense que el diablo se atrevió hasta tentar a Jesús. ¿Se acuerdan? Vamos a ver la siguiente parte. Fíjense lo que dice. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ok, vamos al siguiente. ¿Qué sigue? Fíjense lo que dice Mateo 4, 1 al 3. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Para ser tentado por el diablo. Entonces, el que nos tienta a nosotros, el que busca que caigamos en pecado, es el diablo. Y no necesariamente el mismo diablo, pero sus huestes, vemos que trabajan para él. El diablo solamente representa a nuestro enemigo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Uno de los títulos del diablo, si no lo reprenda, es el tentador, ¿verdad? También diablo y eso son títulos, pero uno de sus títulos es el tentador. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, establecimos que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? A Dios no le hace la maldad, ni tampoco es capaz de pecado, porque Él es santo, Él es Dios, ¿verdad? Pero el que nos tienta es Satanás. Ha-Satán es más bien un título. Ha-Satanás quiere decir el adversario. El adversario. Satanás es el adversario de nuestras almas. Y ahora hay una cosa aquí, que trabajan juntos. Es algo muy poderoso que viene en contra de nosotros. Entonces, el diablo nos tienta, ¿verdad? Pero esa tentación es mezclada con nuestra carne y es una receta para el desastre. ¿De qué se tiene, por favor? Más. Dice: cada uno es tentado. Sabemos que nos tienta, ¿verdad? Nos tienta el diablo, Satanás. Pero existe otro elemento, otro ingrediente. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Son dos cosas aquí: el diablo y lo que nosotros llamamos nuestra carne, ¿verdad? El griego es sarx y significa figurativamente nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Existe en cada uno de nosotros una naturaleza caída que heredamos de Adán. Antes de que Adán fuera echado del jardín del Edén, él y Eva no conocían el pecado, no sabían lo que era, ¿verdad? Pero cuando desobedecieron a Dios y comieron del árbol del fruto prohibido que Dios les dijo que no comieran, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces de repente conocieron el pecado. El pecado entró a sus vidas y desde entonces esa naturaleza por pecar la heredamos. Generación tras generación a generación heredamos esa naturaleza que llamamos la carne. Ahora,
los que hemos sido redimidos, los que hemos sido transformados, los que hemos sido lo que llaman los teólogos regenerados o cambiados, nuestro hombre espiritual es perfecto. Pero tenemos dos naturalezas. Tenemos el hombre renovado, el que quiere hacer la obra de Dios, ¿verdad? Y tenemos esa naturaleza pecaminosa. Estamos luchando con esas dos cosas. Es una lucha. Nuestro hombre espiritual y nuestro hombre carnal se la llevan peleándose, ¿verdad? El hombre espiritual dice: Eliel, es hora de irte a orar, vete a orar, ayuna ahora, ponte a leer la Biblia, háblale a esa persona de Cristo, sabes que hay un hermano necesitado, ayúdalo. Es el hombre espiritual. Pero por otro lado está la carne, que está diciendo Eliel: ponte a mirar imágenes que no debes, ponte a ver pornografía. Mira, no se te hace muy guapa, muy bonita esa muchacha, se me hace que le gustas, ¿verdad? O sabes qué, mira, ahí hay un dinero que nadie sabe ese dinero, se lo puedes tomar y nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Está luchando esa naturaleza pecaminosa en contra del hombre espiritual. Las caricaturas lo ponen como un angelito en el hombro y un diablo en otro hombro. Están peleándose constantemente, ¿verdad? Y es una mezcla muy poderosa que se levanta en contra de los creyentes. Es una lucha constante. Y lo que tenemos que entender es que esa lucha no se va a acabar mientras estemos en esta vida. Yo me recuerdo, nosotros conocíamos a un anciano cuando vivíamos en Lampo, pastoreábamos una iglesia en Lampo, y él tenía como 80 y tantos años, y yo estaba muy jovencito, apenas comenzaba en el ministerio, y me senté a hablar con él, y le pregunté: Dennis, yo pienso que para tu edad, no me acuerdo cuánta edad tenía, 84, 85 años, yo pienso que para ti las cosas de la lujuria y la lascivia y todo eso, ya no tienes ningún problema, ¿verdad? Ya estás viejito, como por decirlo así. Y me dijo: no, Eliel, yo pienso que nunca más en mi vida había luchado tanto contra las tentaciones como ahora en mi carne. Todavía siento ese deseo. Yo me sorprendí, ¿verdad? Pero con los años me di cuenta que entre más uno crece en el Señor, el diablo te va a tentar más fuerte. Vas a enfrentarte a espíritus más poderosos en la jerarquía del ejército de Satanás. Entre más creces en la fe, el diablo va a mandar a demonios, ángeles caídos más poderosos en contra de ti. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta carne, la lucha nunca se va a acabar, ¿verdad? Y es muy importante, por eso tenemos que comprender eso, que no hay personas que dicen: no, mira, él es un santo, él es una santa, pero lo que quieren decir es que esa persona nunca peca, nunca eso. Mentiras, todos pecamos. El apóstol Juan, cuando escribió me parece que la segunda carta de Juan, dijo: el que dice que no peca, dice, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Todos pecamos. Si no pecamos con nuestras acciones, pecamos con nuestra boca. Si no pecamos con nuestra boca, pecamos con nuestros pensamientos, porque la Biblia dice que del corazón proceden malos pensamientos. Entonces, pecamos, ¿verdad? Ese es el punto. Es el punto. Por eso dice, sino que cada uno es tentado, viene el tentador, y no ocupamos mucha ayuda. Los seres humanos no ocupamos mucha ayuda para pecar, eso es cierto, ¿verdad? Y la persona que dice que sí, no está diciendo la verdad. Todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas. Y es más, miren, el enemigo nos va a atacar en nuestro lado débil. Él va a buscar el momento oportuno y te va a atacar en el lugar donde eres más débil. Hay personas que son débiles, hay personas que tienen problemas con robar. Yo no entiendo eso. Yo tengo problemas en esa área, pero hay personas que el diablo los tienta para que roben, ¿verdad? Y tal vez ese no sea tu debilidad, pero el diablo dice: no, sabes que esa persona es muy honesta, esa no le podemos dar por ahí. Pero sabes que es muy chismosa, le gusta el chisme, vamos a darle por ahí, ¿verdad? Porque chismear, andar hablando de la gente, eso es pecado. La calumnia es pecado.
Nosotros no lo vemos como pecado, pero es pecado, ¿verdad? Dice, no, sabes que esa persona no le gusta andar hablando de las otras personas, vamos a agarrarle por la pornografía, ¿verdad? Él tiene problemas con la lujuria. El diablo te da por ahí. Donde quiera que sea tu debilidad, ahí eso te va a dar el diablo, va a venir el tentador. Y dice la palabra de Dios que cuando de su propia concupiscencia, ¿verdad? Somos atraídos naturalmente al pecado. Nadie nos tiene que enseñar a pecar. Somos atraídos a eso. Y por eso Santiago, Dios usó para revelarnos lo que está sucediendo. Por eso dice la palabra de Dios que no somos ignorantes a las artimañas del diablo. Entonces la tentación mezclada con nuestra carne es una receta para el desastre. Y aquí viene la palabra griega epithumia, que quiere decir deseo desmedido. Hablando de la concupiscencia. Excesivo, lujuria, lascivia, un deseo desmedido por pecar, ¿verdad? Nuestra carne o naturaleza pecaminosa es atraída naturalmente al pecado, no ocupamos mucha ayuda. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si sabemos eso, mira, Dios no es el que me tienta, Dios no es el que me mandó esa prueba, Dios no es el que hizo eso, que mataran a mi pariente, o que me robaran, o que me arruinaran, o me corrieran del pecado. Sabemos que es el diablo, mezclado con la concupiscencia que usa la gente. Pero entonces, si entendemos eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer como creyentes del Señor? Doblar las manos, ¿verdad? Hay gente que dice, oh no, el diablo me hizo que lo hiciera, ¿verdad? El diablo no nos puede hacer que hagamos nada. Lo que hace, nos tienta, nos insinúa, pero al final de cuentas, el que hace la decisión de pecar somos nosotros. Y ahora, tenemos que hacer una distinción también. Aquí acuérdense que estamos hablando de las pruebas de llegar hasta el fin. Esto está hablando del pecado que nos aparta del Señor para que ya no nos sirvamos. Es lo que está hablando aquí Santiago, ¿verdad? Está hablando de que Dios permite las pruebas para que duremos hasta el final. Y esto está hablando del pecado, la tentación que nos aparta y nos separa de Dios para que ya no caminemos en Él. Entonces hay que hacer una distinción muy importante. Existe el pecado casual y existe el pecado deliberado. El pecado casual son los pecados que cometemos en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Tal vez echamos una mentira, no dijimos la verdad, tal vez hicimos algo inapropiado o estábamos enojados, hablamos lo que no debíamos, pero nos arrepentimos, Señor, perdóname, corregimos la cosa y seguimos adelante. Ese es el pecado casual y todos vamos a cometerlo, por eso tenemos que confesar los pecados todos los días. Cuando nos levantemos y cuando nos acostemos, debemos de pedirle perdón, Señor, perdona todos mis pecados, los que sé y los que no sé, y también perdonar a los que nos han ofendido, ¿verdad? Tenemos que hacer eso. Pero lo que eso está hablando cuando hacemos la decisión de entregarnos al pecado, ¿verdad? Cuando hacemos la decisión de apartarnos de Dios por causa del pecado. Es lo que tenemos que comprender a lo que se está dirigiendo a Santiago en esta enseñanza. Porque la meta del diablo, al final del día, es apartarte de Dios. Es para que no lo sirvas, es para que te vayas al infierno. Eso es lo que quiere el diablo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está hablando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, verdad? La tentación de cometer adulterio, la tentación de dejar a nuestras familias, la tentación de cometer crímenes, la tentación de irnos al mundo a emborracharnos, la tentación de no practicar o vivir una vida en santidad, la tentación de consultar brujos o brujas o lo que sea, ¿verdad? Cosas que podrían apartarnos del camino de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, verdad?
Van a venir las pruebas, van a venir las luchas. El diablo nos va a tentar. Nuestra carne va a querer, va a desear pecar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que resistir. Tenemos que aprender a resistir al diablo. Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué quiere decir someternos a Dios? Vivir en obediencia a Él, ¿verdad? Y tengo que seguir diciendo, el cristiano que no ora es una persona, un cristiano débil. El cristiano que no lee la Biblia es un cristiano débil. El cristiano que no ayuna es un cristiano débil. El que no practica las disciplinas bíblicas es un creyente débil. No va a poder resistir. A lo mejor resiste un poquito, pero tarde que temprano va a ceder porque no se está fortaleciendo. Mira, a lo que no le des de comer se va a morir de hambre. Si quieres, escribe eso. A lo que no le des de comer se va a morir de hambre. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú le das de comer a tu hombre espiritual constantemente, estás en la Biblia, estás en oración, estás en ayuno, estás sirviendo, estás haciendo lo que tienes que hacer, tu hombre espiritual se va a fortalecer. Y si tú resistes y le dices no al diablo y dejas de alimentar la carne, dejas de alimentar la naturaleza pecaminosa, se va a morir. Se va a morir. Pero si dejas darle de comer al hombre espiritual y no haces lo que tienes que hacer, no te estás sometiendo a Dios, entonces le vas a dar de comer a la naturaleza pecaminosa, a la carne, ¿verdad? Y un día, tarde que temprano, se va a apoderar de ti. Entonces tenemos que darle de comer al hombre espiritual, tiene que estar bien sanito, bien gordito, bien lleno. Y la carne tiene que estar hambrienta. Debes de tener hambrienta la carne, no darle de comer a la carne. Porque a lo que no le des de comer, lo vas a matar. Démosle de comer al hombre espiritual y tengamos hambriento a la carne hasta que se muera. ¿Amén? Entonces, ¿qué? Someteos pues a Dios, resistir. A veces uno siente cuando llega la tentación, está tan dura, Señor, siento que voy a ceder. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer, hermanos, es ser muy sinceros con Dios. Tener una relación, miren a Dios como un amigo que le pueden confiar todo. Miren a Jesús como alguien que le puedes confiar todo, ¿verdad? A veces yo tengo que, cuando me pongo de rodillas ante el Señor, digo, Señor, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto. Me da mucha vergüenza confesártelo, pero es la verdad. Y no te voy a esconder nada, ni quiero esconderte nada, pero te lo traigo a ti, Señor. Estoy batallando en esta área de mi vida. Y me da mucha pena, mucha vergüenza confesártelo, pero es la verdad. Y ¿saben qué, hermanos? Hay algo que sucede cuando somos sinceros con Dios. Dios nos fortalece en esta área. ¿Verdad que tienes problemas? Iracundo, eres muy iracundo. No, a mí nadie me hace nada. Pobre el que me haga algo porque me las va a pagar. Confiéseselo al Señor. Dígale, Señor, yo tengo un problema con la ira. Tengo un problema con el enojar. Alguien me hace enojar. Me quiero poner violento inmediatamente. ¿Verdad? Eso es una relación. Someteos a Dios. Es parte de someterse. Es, como dice la palabra de Dios, confesar. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Es una relación, uno va creciendo en su relación con Dios, se está sometiendo a Dios, ¿verdad? Entonces cuando uno se somete a Dios y cuando tú te sometes, sientes el toque y la fortaleza del Señor, entonces dices, diablo, ¿qué estás haciendo aquí? Espíritu de ira o de enojo, te ato, te echo fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de lujuria, de malos pensamientos, de fantasías sexuales, ¿qué estás haciendo aquí? Te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de robo, ¿qué estás haciendo aquí tentándome para que robe? Te ato fuera en el nombre de Jesús. Entonces,
tiene que haber obediencia primero, tiene que haber sujeción a Dios primero. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y tiene que huir. Se tiene que ir, pero vas a ser tentado. Vamos a ser tentados, ¿verdad? Entonces, ¿quién tienta? El diablo. ¿Con quién se une? Con nuestra carne, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos a Dios, tenemos al Señor. Y tenemos que aprender a pelear, hermanos. Tenemos que aprender a resistir. Tenemos que entender que es una guerra constante. Por eso tenemos que vivir una vida en santidad, metidos en la Biblia, metidos en la oración, metidos con el Señor. Porque esta guerra no se va a acabar hasta que no nos vayamos con el Señor. ¿Sí entiendes? Entonces estamos hablando aquí de las pruebas que el enemigo lanza para apartarnos de los caminos de Dios. Estamos hablando aquí de perseverar hasta el final, hasta vencer la prueba hasta el final para recibir las coronas, el galardón que el Señor tiene para los que somos fieles, ¿verdad? Los vencedores. Somos vencedores en Cristo Jesús, pero tenemos que luchar, tenemos que resistir. Hebreos dice, no han resistido hasta el punto de la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que hacer todo para resistir el pecado. ¿Amén? Y cuando cometamos errores, que todos lo hacemos, pedirle perdón a Dios, pero no apartarnos de Él. Yo les digo a mis hijos, si cometen errores en su vida, corran a Dios, corran a Él, no se aparten de Él, porque a veces el enemigo cuando cometes pecado te quiere hacer sentir culpable de tal manera que ya no vayas a Dios, ¿verdad? Te quiere hacer que te apartes de Dios. Pero cuando nosotros cometemos pecado, cuando cometemos errores, debemos de correr a Dios, hacia Dios, y no correr de Dios. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Amén. Entonces, tenemos que resistir al tentador, resistir nuestra propia naturaleza. A veces nos tenemos que reprender nosotros mismos y dejar de andar pensando cosas que no debemos. Debemos de dejar de hacer cosas que no debemos de dejar de hablar cosas que no debemos, y debemos de empezar a hacer debemos de hacer cosas que debemos hacer, hablar cosas que debemos hablar y pensar cosas que debemos de pensar. Es una lucha constante, pero yo te quiero decir, te quiero animar que entre más te sometes a Dios, más fuerte te haces. Por eso esas pruebas que estás pasando te están haciendo más fuerte. Te están haciendo que tengas una fe genuina que te va a llevar hasta el final. Y por eso Santiago decía, hermanos, cuéntelo por gozo. ¿Sabes qué? Dios está contigo, Dios te está ayudando, estás creciendo. Hablamos también anteriormente, la prueba es para que confortar a otros con la confortación que somos confortados. Dios nos conforta y después llega el día en que confortas a alguien, ¿verdad? Me estaba contando a una compañera del trabajo de su suegra, estaba enferma del COVID, y cuando me estaba contando eso, me contó que su esposo estaba despedazado en su corazón por eso. Y yo la estaba confortando, estaba hablando con ella y le estaba dando palabras de aliento. Y después le compartí también que mi papá ha estado muy enfermo. Les pido las oraciones a los que nos estén oyendo. Lo diagnosticaron con una enfermedad muy rara, muy extraña, ¿verdad? Y le empecé a contar lo que yo estaba pasando. Entonces de repente me dijo, oye, pues tú estás pasando algo igual o peor que lo que yo. Y le dije, sí, pero la cosa es que tenemos que orar los unos con los otros, ¿verdad? Dios me ha confortado a mí, y ahora con esa confortación yo te estoy confortando a ti. ¿Sí entiendes? Es algo que no se puede explicar en lo natural. Yo debería estar diciéndole, no, ¿para qué me estás contando esas cosas? Eso no es nada, mira lo que estoy pasando. No, decir, sí, yo te comprendo y voy a orar por ti, voy a pedirle a Dios que te dé fuerzas, ¿verdad? Es esa confortación que Dios nos da. ¿Por qué? Porque nos está preparando. Nos está preparando no para esta vida, nos está preparando para la vida que viene. Acuérdate de eso, ¿verdad? Ya les he dicho en el pasado, no se pongan muy cómodos
en este mundo. Vamos de pasada, somos peregrinos, vamos de pasadita, ¿verdad? Nomás estamos saludando al mundo, ¿cómo están todos? Pero vamos a nuestro hogar, dulce hogar. Amén. Es lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Entonces, si no resistimos, corremos el peligro que vamos a ser seducidos. Dios guarde la hora, ¿verdad? ¿A cuánta gente no ha seducido el diablo? ¿A cuántos creyentes? Esta carta está escrita a los creyentes. ¿A cuántos creyentes no ha seducido el diablo y los ha hecho que se aparten de la fe? Y como les explicaba, al diablo no le importa cuánto tome. No le importa. Si llega a 7 octavos de la meta, a un pasito, como dicen, al pelito de un mosquito, si en ese momento te apartas de Dios, Él está contento. Cumplió con su meta, ¿verdad? Y por eso es que la lucha es constante y tenemos que decidir en nuestros corazones que vamos a resistir hasta el final. ¿Sabes qué? Yo voy a llegar hasta el final. Yo estoy decidido, no importa, pase lo que pase, yo voy a cruzar esa meta y voy a romper el listón con todas mis fuerzas, pero voy a llegar. Es una determinación y esto no tiene nada que ver con la arrogancia, con soberbia, esto tiene que ver con esa fe, ¿verdad? Esa fe determinada que dice, ¿sabes qué? Yo voy a seguir adelante. Pase lo que pase, yo voy a llegar. Había un corito, lo llamamos, que decía, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, ¿verdad? Eso lo escribió un autor determinado, que ¿sabes qué? Pase lo que pase, yo me voy con mi Señor. Y esa es la actitud, esa es la determinación del que compite, el atleta que quiere ganar, ¿verdad? El boxeador que quiere ganar. Cualquier persona que quiere ganar tiene esa determinación. ¿Sabes qué? Yo voy a llegar. Yo voy a terminar esta carrera, pase lo que pase, y me voy a someter a Dios y voy a resistir. Voy a resistir. Entonces, como les había dicho, el diablo no puede obligarnos a hacer nada. Lo único que él puede hacer es insinuar cosas, puede seducirnos, puede usar cosas para tratar de causarnos que pequemos, pero está en nosotros si vamos a decidir obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Acuérdense de eso. Tenemos nuestro libre albedrío, tenemos nuestra voluntad. Y el diablo no puede hacernos que hagamos nada. Por eso tenemos que alimentar el hombre espiritual. Y tenemos que hambrear a la carne. Tenemos que hambrearla hasta que se muera de hambre, ¿verdad? Sin misericordia, ¿verdad? Porque la carne hay que matarla. No hay que darle, ¿cómo se dice? Terapia. No hay que ponerle un curita. Hay que matarla para que podamos llegar a nuestra meta espiritual. Bendito sea el Señor. Ok, vamos a seguir en el verso 15. Les dije que cada versículo está como, enseñen sus papeles. La persona que tienta o busca causar pecar a los creyentes es Satanás. Es una persona. El diablo es una persona. Hay personas que dicen que el diablo es solamente un concepto, que es solamente una idea del mal. No. Él es así como usted y yo somos personas, el diablo es un ser criado, es una persona que el Señor lo reprenda, y él y sus huestes son los que tientan, son los que causan maldad a la humanidad. Acuérdense de eso. Dios no, el diablo, que el Señor lo reprenda. Ok, vamos a seguir. Entonces dice el verso 15, entonces la concupiscencia o lujuria, como le quiera llamar, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Yo escribo sus papeles. El campo de batalla espiritual es primordialmente en la mente.
El campo de batalla espiritual es primordialmente en la mente. Aquí es donde está la lucha. En la mente. ¿Verdad? Y la regresa, por favor. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces, tenemos que aprender a resistir los malos pensamientos y sujetarlos a la palabra de Dios. Ahí es donde está, hermanos, todo. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos entreteniendo en nuestras mentes? ¿Verdad? A veces viene el diablo con pensamientos de venganza. Me voy a vengar de esa persona que me ofendió. ¿Verdad? Quisiera que le pasara eso, le pasara lo otro. No lo voy a ayudar para nada. ¿Verdad? Eso son cosas que el diablo está sembrando, está metiendo. Y tenemos que aprender a reconocerlo. Todo pensamiento que es contrario a la palabra de Dios está siendo metido por el diablo y sus demonios. ¿Verdad? Esa persona qué atractiva está. ¿Verdad? Solamente no estoy haciendo nada malo, nomás estoy mirando poquito. ¿Verdad? O esas revistas, o esa pornografía, solamente voy a mirar la parte de enfrente, la página de enfrente. Todo pensamiento que es contrario a la santidad de Dios es un pensamiento que está siendo sembrado por el enemigo. Tenemos que resistirlos. No podemos darles cabida, no podemos dejar que tengan residencia en nuestra mente, porque es interesante el lenguaje que utilizó Santiago aquí. Utilizó el lenguaje de un embarazo. ¿Verdad? ¿Qué pasa con el embarazo? Pues primero se siembra la semilla, ¿verdad? La semilla concibe y luego se empieza a desarrollar un bebé. Empieza a crecer, ¿verdad? Empieza a formarse la cabeza, los ojos, los oídos, la nariz, la boca. Empiezan a formarse las extremidades, los brazos, las piernas, todas las partes, los órganos, el cerebro, la mente, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, empieza a desarrollarse. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, fíjense lo que dice 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Está hablando, eso implica que estamos peleando, ¿verdad? Tenemos que resistir, hermanos, estamos peleando. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde está la lucha? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que aprender a echar esos pensamientos fuera. Ahí está la batalla. Es más fácil dicho que hecho, pero eso es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que llega el enemigo, quiere sembrar esa semilla. Si nosotros le damos lugar a esa semilla y dejamos que empiece a crecer, se empieza a formar el bebé. Empieza a crecer, ¿verdad? Y de repente llega un momento donde llega la hora de que nazca el bebé. ¿Y qué pasa? Nace el bebé y nos entregamos completamente al pecado y nos olvidamos de Dios. Eso es la meta, eso es el fin del diablo. Acuérdense, sí, obviamente quiere que pequemos aquí y allá, pero lo que él quiere es que caigamos en tal pecado que nos vamos a apartar del Señor. Eso es lo que él quiere. Entonces hablamos de la diferencia entre el pecado deliberado que no es instantáneo. Yo estoy hablando cuando uno decide, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a vivir con esa mujer. Yo voy a abandonar a mi familia. ¿Sabes qué? A mí me gusta la bebida, me gusta la tomada. Yo no veo que hay nada malo en que yo me vaya y me emborrache. Yo me voy a entregar al alcoholismo. ¿Sabes qué? Yo soy una mujer que me gustan las mujeres. Yo no sé qué tenga que ver eso con nada. Yo me voy a vivir una vida de pecado en lesbianismo. ¿Sabes qué?
A mí me gusta robar. A mí me gusta poseer lo que no es mío. Y yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Eso es lo que estoy hablando. El pecado deliberado. Todos tenemos tentaciones, hermanos. Todos. Y en el área donde más débil somos, ahí es donde nos pega el diablo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que resistir. No podemos dejar que esa semilla que el diablo está sembrando en sus pensamientos crezca. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sacarla y echarla afuera. Tenemos que matarla, ¿verdad? Tenemos que matar a ese bebé diabólico que quiere crecer en nuestras mentes. Tenemos que matarlo. Tenemos que echarlo fuera. Porque si lo dejamos que crezca, que se desarrolle dentro de nosotros, un día va a dar a luz y va a causar que nos apartemos del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fuerzas para seguir adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resistir esos pensamientos. Es decir, ¿sabes qué? En el nombre del Señor, usa la palabra de Dios. Tú no eres un pensamiento del Señor. En el nombre de Jesús yo te ato, te resisto y te echo fuera. Y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, al Mesías. ¿Ves? Pero entonces miren, yo estoy enfrente de ustedes enseñándoles esto. Y no crean que yo no lucho con esto, hermanos. Es una lucha. Es una lucha que vamos a tener hasta que nos muramos. Es duro, es difícil. Pero tenemos que aprender a resistir, a mantener esta mente, echar fuera esas semillas malas, pero tenemos que reemplazarlas. ¿Con qué lo reemplazamos? Con la palabra de Dios. Con los pensamientos del Señor, con los pensamientos buenos, pensamientos que edifican. Porque si está vacío aquí, algo lo va a llenar. ¿Qué dice la Biblia? Cuando el demonio es echado fuera, dice que se va por lugares secos. Y dice que va y encuentra 7 demonios peor que él. Se regresan y miran que la casa está vacía. Y dicen, oh, mira, hay campo, vámonos. Se meten y dice que la condición de esa persona es peor que antes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No nomás echar fuera esas malas semillas, sino que tenemos que reemplazarlas con la palabra de Dios, ¿verdad? Meter la palabra de Dios. No está en la palabra de Dios, no está en oración, no está buscando a Dios, eso es pecado. Es otra meta del diablo. Meterle otras cosas y no meter la palabra de Dios, aunque no sean cosas malas, eso es pecado. Tenemos que meter la palabra de Dios. Tenemos que estar en oración. Tenemos que mezclar el ayuno. Tenemos que juntarnos con los hermanos. Tenemos que orar los unos por los otros. Hablar de Cristo. Obedecer a Dios. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Y mantener nuestra casa llena. Llena del poder del Espíritu Santo. Llena del Señor. ¿Para qué? Para que ya no tenga campo el enemigo de entrar. Pero tenemos que matar esos malos pensamientos cuando lleguen. Aquí está el campo de batalla. Aquí es donde sucede todo. ¿Tienes victoria en tu mente? Tienes victoria en toda tu vida. ¿Por qué? Porque la mente es la que le da órdenes al cuerpo, ¿verdad? Si está llena de tu mente la palabra de Dios, le vas a ordenar a tu cuerpo, es hora de orar, vamos a orar. Vamos a leer la Biblia. Vamos a evangelizar. Vamos a hacerle bien a nuestros vecinos. Esta persona está necesitada, vamos a mandarle dinero. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero si está llena de mala semilla, entonces tu mente le va a ordenar al cuerpo, vámonos a pecar. Vámonos a hacer las cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Tenemos que resistir, tenemos que reemplazar los pensamientos cuando el enemigo viene en contra de nosotros, matar esa semilla y permitir que el Señor y su palabra obren en nosotros. Amén. Entonces la meta del tentador es apartar al creyente de Jesús. Y si la persona no se arrepiente y se vuelve a Dios, al final experimentará la muerte espiritual. Esa es la muerte peor. La muerte natural, si estamos en Cristo, es una promoción. Pero la muerte natural, si no estamos en Jesús,
pasa a lo que se llama la muerte espiritual, es una separación y es una eternidad en tormento por el resto de la eternidad. Y no queremos eso. No queremos eso. Entonces aquí Santiago nos revela de que es un proceso que si no lo detenemos, no lo matamos y lo dejamos que llegue a su punto, nos puede dirigir a la muerte espiritual. Ok, vamos a seguir. Vamos a terminar. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mudanza quiere decir que no cambia. Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿verdad? Ese proceso del nacimiento, por la palabra de la verdad, esa regeneración, para que seamos primicias de sus criaturas. Él tuvo misericordia de nosotros, fuimos regenerados, fuimos cambiados, somos una nueva creación. Entonces, la pregunta, si la tentación no viene de Dios, entonces, ¿qué es lo que procede de él? Si lo malo no viene de Dios, entonces, ¿qué viene de Dios? ¿Qué viene de él? Toda buena dádiva y todo don o regalo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Acuérdense, en él no hay tinieblas en Dios, todo es luz, él es luz. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, Dios nunca cambia, él es el mismo. Entonces la Biblia nos dice que no nos equivoquemos, ¿verdad? No le echemos la culpa a Dios. Y esta mañana yo sigo pidiendo, yo comprendo eso. No le eches la culpa a Dios. Si tienes resentimiento contra Dios, perdónalo, pídele perdón. Él no es el que te causó todo eso. Porque Él no es tentado ni Él tienta a nadie. Pero lo que sí viene de Él, lo que sí nos quiere dar Él, es toda buena dádiva y todo don perfecto. Él quiere ayudarte para que venzas. Ya no vivas echándole la culpa a Dios. Pídele perdón, regrésate a Él. Él te recibe, ¿verdad? Sométete a Él, resiste al diablo y voy de ti. Y mira lo que nos espera al final, las coronas de vida y toda buena dádiva, todo regalo perfecto, ¿verdad? Es lo que viene del Señor. Él no cambia. Él no cambia. Entonces, ¿qué estaba haciendo Santiago? Estaba animando a los hermanos. Hermanos, Dios está obrando en ustedes. El que nos está tentando no es Dios, es el diablo. Sigan adelante. Pero lo que Dios sí nos quiere dar, lo que Dios sí quiere que esté en nuestras vidas, son los dones perfectos que Él tiene para con nosotros. Esa paz, esa confortación, ese consuelo que tenemos, que podemos animar a otros en medio de nuestra propia prueba. Eso es lo que Dios quiere darnos. Eso es lo que procede de Dios. Y todo lo que Él nos da es perfecto. Dice la Escritura que, ¿cómo se dice? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Me parece que está ahí en Eclesiastés o los Proverbios, no me acuerdo, pero la bendición de Jehová es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces busquemos a Dios. Lo único que al buscar a Dios, lo que Él nos va a dar es su bendición, es su favor, es gran estima con Dios y con los hombres, ¿verdad? Busquémoslo con todo nuestro corazón. Aprendamos a pelear, aprendamos a resistir, aprendamos a echar al diablo fuera, pero también aprendamos a llenarnos del Señor. La Biblia habla de vestirnos de Cristo, de ponernos a Jesús, al Mesías, como si fuera una vestimenta, ¿verdad? Vestirnos de Él, vestirnos de su gloria. Pero resistir la tentación. No dejar que esos pensamientos, sí, van a venir, pero si sabes qué pensamiento, te me vas. Yo no voy a pensar en eso, yo no voy a dejar que tú te desarrolles. Vete para afuera. Si ocupas ayuda, si ocupas liberación, pide ayuda. Pero no dejes que esa semilla se desarrolle en ti de malos pensamientos. Entonces, ¿qué son sus papeles? Entonces, lo que viene de parte de Dios es adecuado, perfecto y beneficial.
todo lo que necesitamos es perfecto y es para nuestro beneficio, ¿verdad? Si nos sujetamos a Dios, Él nos da lo que necesitamos para vencer la tentación. Y es muy cierto eso. Dios no va a dejar que seas tentado más de lo que puedas. Pero si tú ya hiciste una decisión de que vas a ceder al pecado, entonces nadie te puede ayudar. Tienes que hacer una decisión de que vas a resistir. Fíjense lo que dice 1 Corintios 10:13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que irnos por la salida que Él nos dio. Pero si no tenemos cuidado, si decidimos ceder a la tentación, no vamos a tomar la salida que Él nos dio. ¿Ya? Tenemos que decidir que vamos a tomar la salida que Él nos dio. Siempre hay, yo lo he experimentado. Cuando estoy pasando por tentaciones, de repente miro el lugar de escape y vámonos, ¿verdad? Vámonos recio. Eso es la promesa de Dios. Él no promete que no vamos a ser tentados. Él no promete que no vamos a pasar por la prueba. Lo que Él promete es que nos va a ayudar, que Él nos va a pasar por esa prueba y nos va a dar la salida. Pero cuando llegue la salida, hermano, hermana, tómalo. No cedas a la tentación. Esos pensamientos que vienen, que quieren que te lleves a pensar eso, ¡pum!, para afuera. Para afuera. Todo para afuera. Pero llenarlo con la palabra de Dios. Entonces, en medio de la tentación, Dios nos da la salida. Y Dios nos ha dado tan grande salvación y desea que venzamos para un día vivir con Él en gloria. Él tiene las coronas listas. Amén, qué bonito, ¿verdad? Hay un lugar en el cielo, una bodega, donde ya están tus coronas ahí listas. Tiene tu nombre. Hay una mesa muy grande con los nombres de los santos, ¿verdad? De las bodas del Cordero. Ahí está tu nombre. No dejes que el diablo te quite y te robe tu corona. No dejes que el diablo quite tu nombre de las reservaciones, sino que pide al Señor: Señor, dame las fuerzas para vencer. Enséñame a pelear, enséñame a resistir, enséñame a usar las armas que me diste, porque yo quiero llegar hasta el final. Quiero cruzar esa meta y yo quiero estar contigo para siempre y recibir los dones y los regalos que tú tienes para mí, esas coronas que tú tienes para mí. Amén. Entonces, en conclusión, ciertamente las luchas y las pruebas de la vida a veces amenazan con derrotarnos, ¿verdad? Mas debemos escoger, ahí está todo. Hacer esa decisión. Confiar en Dios en medio de todo, pues nos espera la corona de vida a todo aquel que vence. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Tenemos que someternos a Dios, ser obedientes a Él. Tenemos que resistir y llegar hasta el final. Entonces acuérdate, todo aquello que tú no le des de comer, lo vas a hambrear, lo vas a matar. No le debemos de comer a la carne, hay que hambrearla, hay que matarla. Démosles de comer al hombre espiritual, para que esté fuerte y vigoroso y podamos vencer la prueba y la tentación. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra santa, Señor, que nos da vida. Gracias, Señor, que no nos has dejado huérfanos. Y gracias por todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Ahora lo que te pedimos, Señor, es que nos ayudes a vencer, Señor.
Cuando llega esa tentación que sentimos que vamos que no aguantamos, no podemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé fuerzas para proceder a la meta, para seguir adelante, Señor. Pido por todos mis hermanos que tal vez estén pasando por pruebas esta mañana, este tiempo. Luchas, pruebas diversas, enfermedades. Señor, que tú los sanes, Padre, los sostengas con tu Espíritu Santo para que sigamos adelante en ti, Padre. Oramos por ellos. Señor, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús, el Mesías, Jesús de Nazaret, en Yeshua HaMashiach, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro todo. Amén. Bueno, pongamos de pie a recibir la bendición. Baruch Haba Bashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su misericordia. Que el Señor vuelva su rostro sobre ti y te llene de su paz. Dios te bendiga, tengas una semana gloriosa, que tengas la victoria en el Mesías, en Jesús nuestro Mesías, y que puedas vencer, someterte a Dios y vencer la tentación en su nombre santo, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.